Cleopatra. Los historiadores la han culpado durante miles de años por la destrucción del antiguo Egipto. Una gobernante cegada por su ansia de poder y sus amantes romanos. Se la encasilló en el papel de una fresca que saltaba de cama en cama. Hoy, nuevas investigaciones reescriben la historia de la reina más infame del mundo. Se estaba enfrentando a algo que iba mucho más allá de su propio control. Y revelan un suceso que sacudió la Tierra y cambiaría el planeta. Fue una de las erupciones más grandes de los últimos 2000 años. Se sale de la gráfica. En una época en la que unas extrañas visiones del cielo auguraban los desastres que estaban por llegar, podrían interpretarse como algún castigo divino. un asesino invisible y desconocido sumió al Egipto de Cleopatra en un profundo caos. Supuso el final de la civilización egipcia como la conocemos. Y la conspiración contra la reina egipcia mientras todo su mundo se quebraba. Ni la mismísima y poderosa Cleopatra podría derrotar a la madre naturaleza. Las reliquias del pasado guardan secretos. Escritos en oro, piedra y sangre. Nosotros podemos desvelarlos. Estos son los secretos de los mayores tesoros de la historia. Tesoros al descubierto. El volcán apocalíptico de Egipto. El antiguo Egipto, una de las civilizaciones más grandes y poderosas que el mundo haya visto. A orillas del poderoso Nilo, los faraones egipcios construyeron monumentos espectaculares, crearon tesoros deslumbrantes y forjaron un imperio que resistió durante milenios a la guerra, a la hambruna y a la enfermedad. Egipto era influyente, impresionante. Era un lugar maravilloso para toda la gente del mundo antiguo. Pero 30 años antes del nacimiento de Cristo, este brillante imperio tuvo un brusco y trágico final. 4000 años de gloriosa historia llegaban a su fin. Desde entonces, la caída de la que fue una vez una gran nación está inextricablemente ligada a la extraordinaria historia de su última faraona, la legendaria y famosa Cleopatra. Se la ha retratado en la literatura, en el cine, en óperas y en obras de teatro como una fresca que simplemente saltaba de cama en cama. Como resultado, los historiadores han culpado a Cleopatra desde hace mucho de ser responsable del declive de Egipto. Hasta hoy. Gracias a una nueva y pionera investigación, se está vinculando la historia antigua con la ciencia del siglo XXI para desvelar una versión totalmente diferente, que expone que el reinado de Cleopatra se acortó no solo por sus propias acciones, sino por una tormenta perfecta de catastróficas consecuencias a nivel global. La teoría de cómo pudo acabar esta civilización comenzó en el año 69 a.C., cuando Cleopatra nació bajo la dinastía tolemaica, una de las familias más decadentes y disfuncionales de la historia egipcia. Era como un nido de víboras. No podías confiar en la lealtad de tu familia. De hecho, si uno de los miembros de tu familia entraba, tenías que tener cuidado. Y Cleopatra no estaba amenazada solo en casa. Había un nuevo jugador en la escena mundial: el agresivo e insaciable Imperio Romano. Roma engulló exitosamente todo el Mediterráneo, desde lo que hoy son España hasta Siria, Palestina e Israel. Pero el único país que no conquistaron fue Egipto. Es entonces cuando puso sus ojos por completo en el este. Así que Cleopatra y su preciosa nación de Egipto estaban en el punto de mira de los poderosos creadores de Roma. Pero Cleopatra había aprendido una valiosa lección de su traicionera familia. Para sobrevivir, debería tener a sus amigos cerca y a sus enemigos más cerca aún. Está claro que Cleopatra necesitaba a Roma. Sabía que Roma debía ser un aliado en lugar de un enemigo. En el año 48 a.C., Cleopatra
había forjado más que una simple alianza política con el líder romano Julio César. Tras un año de encuentros, se quedó embarazada de su hijo, un heredero con el potencial de unir a las dos grandes superpotencias del mundo antiguo. La aventura de Cleopatra con el líder la protegió a ella, a su dinastía y a su nación de las ambiciones imperiales. Pero esto suponía un beneficio mutuo, porque Roma necesitaba algo que Egipto tenía. César quería un Egipto estable porque Egipto producía el grano que alimentaba a los territorios romanos. En un buen año, podía producir más grano que cualquier otro país del mundo antiguo, suministrando más de 1000 buques de carga de grano solamente a la ciudad de Roma. Egipto era el granero principal del mundo romano. Lo cierto es que alimentaba a muchas ciudades romanas, por eso era tan importante para los romanos. El grano era el oro que enriquecía a Egipto y daba poder a Cleopatra. El historiador Joe Manning comprueba en una inscripción antigua que no se garantizaba el suministro vital de grano del país. Conocido como el Decreto de Canopo, y tallado 2 siglos antes de la llegada de Cleopatra al poder, relata un oscuro capítulo de la historia de Egipto, cuando se le obligó al faraón Ptolomeo III a importar el grano. El Decreto de Canopo es un notable documento que registra lo buen rey que fue, invirtiendo su propio dinero comprando grano al territorio extranjero e importándolo a Egipto, lo cual es increíble en un lugar donde se suponía que el grano era muy abundante. El decreto establece que al importar el grano, el faraón mantenía al país en un estado de paz y aportaba ley y orden para todo el país. Estas palabras, cuidadosamente elegidas, sugerían que el faraón utilizaba el grano para restablecer el orden, lo que sugiere que la escasez de él podría haber causado disturbios. Parece ser que Ptolomeo III consiguió arreglar la crisis importando el grano y repartiéndolo entre la población hambrienta. Esta mezcla entre la hambruna y los disturbios es algo que Cleopatra entendía bien gracias a su turbulenta saga familiar. La dinastía egipcia comenzó en el año 305 a.C. y terminó en el año 30 a.C. En esos 300 años hay muestras documentadas de que por lo menos hubo 10 revueltas. Si el suministro de grano disminuía, Cleopatra podría verse rápidamente envuelta en problemas relacionados con sus asuntos egipcios y sus clientes romanos. Apaciguar a ambos países era un acto delicado que equilibraría todo. Sin embargo, el 15 de marzo del año 44 a.C., sucedió algo que desequilibraría la relación de Cleopatra con Roma. Nada que ver con la hambruna o una revuelta, sino un asesinato. Julio César era el amante de Cleopatra, además de su protector. Así que cuando le asesinaron, ella quedó totalmente expuesta, política y personalmente. Esto significaba el principio de muchos problemas para Cleopatra. Se avecinaban años de malas cosechas y una abrumante hambruna, la amenaza de una insurrección violenta y una guerra con Roma. Cleopatra era una mujer increíblemente poderosa, una gran gobernante. Pero ni siquiera alguien de su fortaleza y habilidad podría derrotar la furia de la madre naturaleza. Lejos de Egipto, una fuerza inmensa e insuperable en todos los aspectos, estaba a punto de sumergir a la reina y a su país en una espiral de destrucción. En el 44 a.C., el antiguo Egipto comenzaba a desmoronarse. En el escenario mundial, el aliado romano y protector de Cleopatra, Julio César, yacía muerto. Y Cleopatra no tenía ni idea de los problemas que se avecinaban, porque solo el cielo lo sabía. Estaba sucediendo algo muy extraño en el este del Mediterráneo. Algunos autores dicen que el cielo se oscureció y el sol desapareció. En los días y semanas posteriores a la muerte de César, los relatos hablan de atardeceres vívidos, días grises y oscuros, y cuentan que aparecieron 3 soles en el cielo.
Era una época en la que los dioses estaban por todas partes. Si sucedía algo como esto, junto con el asesinato de un gran gobernador romano, podrían imaginar que se trataba de un castigo divino. Tras la muerte de Julio César, Egipto se vio azotada por la sequía, la hambruna y la enfermedad. Pero esto no era obra de los dioses. Un libro escrito cerca de 100 años después de la muerte de Cleopatra podría revelar este misterio, escrito por el filósofo romano e historiador Séneca. En este libro de Séneca, Cuestiones Naturales, hay un pasaje muy importante donde Séneca nos dice que en los siguientes 2 años el reinado de Cleopatra no prosperó y el Nilo no se inundó. El Nilo traicionó a Cleopatra. Solía haber una inundación anual, lo que posibilitaba una explotación agrícola, pero este gran valor egipcio se convertiría en su mayor carga. 2 años seguidos sin crecida del Nilo. Este importante suceso provocaría un fuerte impacto en la sociedad egipcia. Aquello era un desastre. El río Nilo tenía el secreto del éxito egipcio que hacía de esta nación el gran granero del mundo antiguo. Creo que no se debe subestimar la importancia del río Nilo para los antiguos egipcios. Toda la economía egipcia giraba en torno al río. El exuberante valle del Nilo atraviesa el paisaje árabe egipcio, una franja fértil de 1000 kilómetros de longitud rodeada por una amplia extensión de roca y arena. Cada verano, las enormes tormentas y la nieve que se derretía en las montañas de Etiopía y África Central inundaban el Nilo, rebosaban las orillas del río depositando minerales nutritivos que transformaban el seco desierto en tierras fértiles. Pero los descubrimientos de Séneca revelan que la continuidad de este importante caudal que enriquecía a los egipcios no estaba garantizado. Si el caudal del Nilo no fuera lo suficientemente elevado, no habría suficiente agua para fertilizar los limos de los campos. Los cultivos no crecerían y en poco tiempo los alimentos se agotarían. Para los antiguos egipcios, el caudal del Nilo suponía la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en los años posteriores al asesinato de Julio César, Egipto sufrió por lo menos 2 años consecutivos de escaso caudal. Sin agua o nutrientes para alimentar los campos, las cosechas no prosperaban y comenzó la hambruna. Los agricultores y trabajadores hambrientos tuvieron que dejar la tierra en busca de comida. Todo este abandono de la tierra y el trabajo a causa de la falta de los canales de riego, las acequias y demás, tuvo una repercusión muy negativa en todo. Los 2 años seguidos sin inundaciones derivaron rápidamente en años de malas cosechas y hambruna. Y para Cleopatra, lo que había comenzado como un escaso caudal se convirtió en el detonante de una revuelta, convirtiendo un desastre natural en una catástrofe política. Cleopatra había presenciado esto a lo largo de su vida, inmensas manifestaciones en Alejandría con su padre. La gente probablemente tomaría las calles, se protestaría, se rebelaría, se levantaría. Devastada por la incesante hambruna, amenazada por su gente, su familia y la recientemente inestable Roma, acosada por los extraños augurios del cielo, Cleopatra pensaba que la falta de caudal en el Nilo era un castigo de los dioses. Pero una nueva investigación ha desvelado un culpable muy distinto. La prueba se descubrió en un mundo alejado del calor y el polvo de Egipto, congelado en el tiempo bajo 3 kilómetros de gruesas capas de hielo, en Groenlandia. A simple vista, parece extraño que lo que ocurriera en Groenlandia afectara directamente al estado del desierto, en Egipto, situado a miles de kilómetros. El historiador ambiental Francis Ludlow ha viajado a una instalación especializada a bajo cero situada en Copenhague, Dinamarca, donde se guardan muestras de hielo conocidas como núcleos de hielo. Los núcleos de hielo son archivos naturales que se extraen de la perforación de los mantos de hielos polares y se consiguen estos núcleos alargados. Es como analizar tesoros ocultos de la información medioambiental del pasado. Cada año, una nueva capa de heladas, gases y partículas aparecen atrapadas en el agua y en el aire.
Tras analizar la composición química de estas capas individuales, volvemos atrás, a hace decenas de miles de años. De esta manera, los científicos se hacen una idea de las condiciones medioambientales de cualquier época. Francis cree que un grupo en concreto de productos químicos se quedaron atrapados en el hielo en la época de Cleopatra, justo cuando jugaba un papel crucial en la historia. Se llaman sulfatos y se forman a partir del dióxido de azufre. Hoy el dióxido de azufre se produce por la combustión de carburantes fósiles, pero hace 2000 años solo había una manera posible: una erupción volcánica. Si hay una subida repentina que sobresale 3, 4 o más veces del nivel de la Tierra, es un claro indicador de que ha habido una importante erupción volcánica, tal vez en ese año o en el año anterior. Al analizar estos picos de sulfatos, los científicos han identificado la fecha de cada erupción volcánica de hace aproximadamente 500 años antes de Cristo, y hay una subida que sobresale por encima de las demás. La señal más clara y sorprendente es esta gran subida que se sale de la gráfica. Si separamos este valor, podemos observar que continúa subiendo. Estamos ante una de las mayores erupciones de los últimos 2000 años y medio. Mayor que ninguna que hayamos experimentado en el siglo XX o XXI. Esta época capta su atención, puesto que la erupción ocurrió el mismo año del asesinato de César, cuando visiones extrañas cubrían el cielo, y Egipto sucumbió a la hambruna en el 44 a.C. Podría ser una coincidencia extraordinaria, pero los historiadores Francis Ludlow y Joe Manning creen que hay algo más, y que esta erupción catastrófica jugó un papel importante llevando a Cleopatra y a su país directos a la destrucción. Ludlow y Manning se dispusieron a resolver el misterio y encontraron otras muestras de erupciones volcánicas seguidas por el escaso caudal del Nilo. Afortunadamente, los egipcios habían dejado atrás un extraordinario registro de las inundaciones del Nilo. El caudal del Nilo era sumamente importante para hacerse una idea de cómo iba a ser la cosecha. Desde los primeros días de la civilización egipcia se registraban los niveles del río. Hace al menos 2480 años antes de Cristo, los antiguos egipcios medían los niveles del río para controlar su inundación y calcular cómo sería la cosecha. Estos métodos de medición se llamaban nilómetros. Fueron los primeros instrumentos de medida ambientales creados por los seres humanos. Las líneas marcadas en una columna del lecho del río permitieron que se pudieran medir los niveles del agua. El historiador romano Plinio contaba cómo los egipcios usaban estos nilómetros para determinar si la inundación era buena o mala. En la historia natural de Plinio hay un pasaje importante que nos habla del comportamiento del Nilo y nos muestra lecturas específicas de nilómetros. Según Plinio, en una buena inundación, el nivel del agua alcanzaría los 16 codos o 7 metros. La felicidad. Él habla de cómo se crea la felicidad, de cómo el agua da la felicidad. Menos de 6 metros desencadenaría una hambruna generalizada, pero algunos años después, los informes muestran que el agua no llegaba a los 2,5 metros. Plinio cuenta aquí que Egipto dependía casi en su totalidad de las inundaciones del Nilo. Desgraciadamente para Joe y Francis, se han perdido las medidas concluyentes que se tomaron durante el periodo de Cleopatra. Pero aún pueden investigarlo contrastando los últimos niveles de los nilómetros como este del Cairo, construido en el año 861 después de Cristo, que concuerdan con los datos históricos de los volcanes de ese mismo periodo. Conseguimos ver qué ocurrió con el Nilo tras las últimas erupciones. Nuevas para un historiador. Se ve que el Nilo no creció en varios años. Cuanto más investigaban, más se convencían de que la erupción del 44 a.C. y la inexistente inundación del Nilo estaban ligadas, y no era una simple coincidencia. Cuando comparas las múltiples erupciones con las mediciones del nilómetro en los distintos años, puedes ver cómo menguaron las inundaciones. Joe y Francis han identificado un patrón recurrente que explica la falta de inundaciones del Nilo tras comprobar los altos niveles de sulfato que se emitían a la atmósfera debido a las erupciones volcánicas. Nos convence bastante esta relación, aunque no dispongamos del registro del nilómetro en el periodo ptolomeico.
Hay que seguir investigando. Si la erupción volcánica menguó la crecida del Nilo en años posteriores, Joe y Francis creen que podría haber sucedido lo mismo tras la inmensa erupción del 44 a.C. El sistema climático es prácticamente igual, así que confiamos en esta teoría. Es una teoría sorprendente, pero hay un problema. Y es que en Egipto no hay volcanes. Así que, ¿de dónde salió esta gran erupción? ¿Y cómo pudo causar el sufrimiento y la hambruna que dejaría el futuro de Cleopatra pendiendo de un hilo? Una nueva teoría ha desvelado una erupción en el 44 a.C. que podría haber afectado al caudal del Nilo, causando malas cosechas y hambruna, llevando al Egipto de Cleopatra al borde del colapso, excepto por el hecho de que no hay volcanes en Egipto. La erupción debió suceder lejos del valle del Nilo. Entonces, ¿cómo pudo alterar un volcán a distancia a las inundaciones del Nilo? Francis Ludlow está convencido de que la respuesta está en los extraños atardeceres en los días previos a la muerte de Julio César. Las escrituras antiguas están llenas de descripciones aparentemente fantásticas que hablan de dos soles, o dos aros alrededor del sol, o soles oscurecidos, o rayos descoloridos del sol. Y a menudo estas descripciones se detallaban como si fueran una ilusión. Hoy sabemos que estos efectos podían suceder al producirse grandes erupciones volcánicas. A más de 16 kilómetros de altura, el volcán expulsó pequeñas motas y partículas de gas que filtraban la luz del sol, haciendo que el cielo pareciera rojo o incluso púrpura. Esto es lo que provocó esas visiones celestiales previas a la muerte de Julio César. No suponían ningún presagio de los dioses, pero sí advertían de un futuro desastre que vendría de los cielos, porque entre los materiales emitidos al cielo había sulfatos, esparcidos alrededor del globo terráqueo por unos potentes y fuertes vientos. Estas micropartículas tenían el poder de cambiar el clima mundial. Lo bueno de estas partículas es que reflejaban la luz solar entrante hacia el espacio, por lo que al reflectar la luz solar al espacio llegaban menos a la superficie y provocaba un enfriamiento de la Tierra. Los científicos climáticos creen que esta bajada de temperaturas interfirió en el flujo anual del Nilo, puesto que por extraño que pueda parecer, las temperaturas más frías pueden provocar sequías. Esto no parece tener mucho sentido, pero lo cierto es que las peores sequías pueden estar relacionadas con una disminución de las temperaturas. Normalmente en verano, las altas temperaturas del Ecuador provocan que el agua se evapore y suba a la atmósfera. Es entonces cuando las corrientes globales llevan el aire cálido y húmedo hacia el norte, lejos del Ecuador. Cuando bajan las temperaturas y las nubes se posan en las tierras altas, el agua se condensa y cae en forma de lluvia. Aquí está el cúmulo de lluvias migrando hacia el norte, drenando grandes cantidades de lluvia en el macizo etíope, donde crece el Nilo Azul. Así es como cada año el Nilo Azul aporta cerca del 85% de ese caudal de agua a Egipto. Pero tras una inmensa erupción volcánica, los sulfatos en la atmósfera provocan una caída de las temperaturas e interrumpen el ciclo de evaporación y lluvia, lo que desemboca en una cadena de catastróficos sucesos que pueden continuar dándose mucho después de la erupción. Menos agua en los campos significaba menos cultivos, lo que provocaría una crisis alimenticia. Sabemos que la escasez de agua llevaría a la muerte de los animales, el abandono de la tierra, y todo junto derivaría en una auténtica crisis que se prolongaría durante muchos años. Increíblemente, el origen de muchos de los problemas de Cleopatra pueden rastrearse hasta un volcán al otro lado del mundo, ya que la erupción quedó grabada en los núcleos del hielo cerca del Polo Norte y del Polo Sur. Esto ayudó a Joe y a Francis a concretar la localización del volcán. Seguramente ocurrió en algún lugar cerca del Ecuador, puesto que solo las erupciones que ocurren en el Ecuador son capaces de emitir sulfatos a ambos polos de forma simultánea. Los científicos no pueden asegurar el punto exacto donde se produjo la erupción, pero su principal sospechoso es el volcán de Apoyeque, en la costa del Pacífico de Nicaragua, a 11.000 kilómetros de Egipto. Es fascinante pensar que una inmensa erupción de un volcán tan alejado de Egipto pudiera afectar a la dinastía ptolomeica y a las personas que vivían en el valle del Nilo. En los años posteriores a la muerte de Julio César,
Los agricultores intentaban sacar provecho de la tierra seca de alguna manera, y los refugiados se apiñaban en las ciudades. Sin embargo, ninguno podía imaginarse que sus vidas quedarían destrozadas a causa de un lejano volcán. Para ellos, solo había una culpable, la faraona. En la tradición del antiguo Egipto, el faraón era el responsable del caudal del Nilo, lo que era algo genial cuando el caudal era bueno y la gente estaba feliz, nutrida y sana. Sin embargo, lo contrario también se aplicaba si el Nilo no era próspero. Una sentencia de los dioses dice que el faraón no sería legítimo por más tiempo. Si perteneciera a los Ptolomeos y yo fuera Cleopatra, me preocuparía de que la gente leyera esto y lo malinterpretara. El destino de Cleopatra estaba vinculado a las inundaciones del Nilo. Cuando la erupción del 44 a.C. comenzó a causar estragos y el Nilo no creció, la faraona sucumbió a una crisis incomparable a nada que hubiera vivido antes. Las revueltas que experimentó Cleopatra con sus antecesores le enseñaron que la hambruna desespera a la gente y la desesperación hace peligrosa a la gente. Para esta reina amenazada no existía un lugar más peligroso que las ciudades de Egipto. La clase trabajadora, los agricultores, abandonarían las tierras donde no podían cultivar nada migrando a zonas urbanas. Esta acumulación de gente en las zonas urbanas podría suponer un auténtico detonante de la situación. La mayor ciudad y la más potencialmente explosiva de Egipto era su capital, el hogar de Cleopatra, Alejandría. Los suministros de grano eran peligrosamente bajos, pero Cleopatra debía mantener de su lado como fuera a los ciudadanos hambrientos de Alejandría. La catedrática Bethany Hughes cree que un viejo documento de hace 2000 años en el Neues Museum de Berlín revela cómo la reina consiguió mantener la calma en esa ciudad a punto de estallar. Hay un papiro aquí que es fantástico. Es pequeño, pero extremadamente revelador. Parece que el decreto lo escribió uno de los oficiales de Cleopatra, donde se estipula que el grano debía conservarse en Alejandría. Y lo dice con mucha firmeza. Dice que el grano debía conservarse aquí, bajo amenaza de muerte. O sea que se impondría pena de muerte si el grano disminuía. Quien escribiera esto hablaba en serio. El escaso grano se reservaba para la capital a expensas de la gente del campo, puesto que la auténtica amenaza de Cleopatra eran los ciudadanos de la capital y no los de los poblados rurales. Los romanos decían que había que mantenerlos felices, y eso se conseguía manteniéndoles el estómago lleno. Las pruebas sugieren que Cleopatra tomó una actitud proactiva para enfrentarse a las impredecibles crecidas del Nilo, tomando decisiones difíciles para mantener a la población más volátil alimentada y de su lado. Algunas pruebas como esta nos muestran que Cleopatra había conseguido entender en profundidad a su país y cómo funcionaba, además de cómo pensaba y reaccionaba su gente. No podía llevar solo las riendas, sino que tenía que actuar de una manera sutil y estratégica. Mientras por un lado Cleopatra intentaba arreglar un problema, por otro lado crecía otro desafío, esta vez en el escenario internacional, ya que mantener el grano para su gente suponía menos grano para exportar, enfureciendo enormemente al mejor cliente de Egipto y su peor enemigo, Roma. La muerte del protector y aliado romano de Cleopatra, Julio César, en el 44 a.C. hizo que Roma fuera más inestable y amenazante que nunca antes. Roma estaba en plena guerra civil, lo que era una situación muy complicada para Cleopatra, pero también la dejaba en una posición interesante, ya que seguía siendo la vía entre Egipto y toda su riqueza. Los bandos rivales acudieron a Cleopatra para pedirle ayuda financiera y logística. Los diferentes bandos empezaron a jugar de su lado. Así que hubo un breve tiempo en el que realmente tenía la sartén por el mango en todos los asuntos políticos. En épocas más ricas, puede que la reina hubiera respaldado a ambos bandos y cubierto sus necesidades, pero con el país paralizado por la hambruna, Cleopatra tenía que tomar una decisión que podía costarle todo. Y según el historiador romano Apiano, intentaría ganar algo de tiempo antes de tomar una elección fatídica.
Según Apiano, Cleopatra puso como excusa que Egipto estaba pasando por una hambruna y la peste y por lo tanto no podía prestar ayuda. Durante siglos, los historiadores como Apiano interpretaron el asunto de la peste como una buena excusa, una táctica que permitiría a Cleopatra identificar el bando más fuerte antes de declarar su lealtad. Sin embargo, los expertos ahora creen que la excusa de Cleopatra para librarse de la batalla podría haber sido real, y que la hambruna y la enfermedad que describía eran las consecuencias de la erupción del volcán en el 44 a.C. Además, miles de refugiados hambrientos ocuparon la ciudad en busca de comida. La migración en masa de gente y un gran movimiento de las poblaciones de un lugar a otro promueve el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. Gente que llega junta, comparte comida, comparte fluidos y el entorno. Todo esto potencia la propagación de enfermedades. El doctor Hutan Ashrafian, consejero científico jefe de la Imperial College en Londres, ha estado investigando al difunto imperio egipcio durante años. Cree que existe un texto médico que revela que el escaso caudal del Nilo tuvo una repercusión directa y mortal sobre la salud de la gente de Cleopatra. Hay una descripción de un médico de la corte de Cleopatra, llamado Discórides Facas, que describió una época en que la reina estaba ocupada y no podía ayudar a los pueblos vecinos, puesto que debía de encargarse del asunto del Nilo y de las enfermedades relacionadas con él. El texto revela que Cleopatra estaba lidiando con el estallido de algunas enfermedades, entre ellas las más mortíferas y virulentas conocidas por la medicina. Había enfermedades leves y enfermedades infecciosas, entre las que estaban la fiebre tifoidea, el cólera, donde los síntomas descritos por Discórides Facas eran fiebre, malestar, furúnculos y delirio. Si unes todos estos síntomas, encajan bastante con la peste bubónica. La erupción del 44 a.C. jugó un papel fundamental en el mundo violento de la política antigua, porque con un país asolado por la enfermedad y la hambruna, Cleopatra no podía lidiar con los romanos. Se dio cuenta de que la única manera de contrarrestar esta amenaza era meterse en la cama con el enemigo. Por su experiencia sabía que el dinero romano y las legiones romanas la ayudarían a reescribir y mantener su trono. Y tras la muerte de Julio César se le acababan las opciones. Así que no tenía otra opción que extender la red, por así decirlo, y encontrar otro aliado. En el 41 a.C., 3 años después de que la fatídica erupción provocase una gran sequía y enfermedades en Egipto, Cleopatra no pudo postergarlo más y tuvo que elegir un bando en la guerra civil romana. Una elección que sería fatal. Los informes indican que hubo un intento de apaciguar un levantamiento en Egipto, suministrando grano a la gente hambrienta. Este pasaje de Flavio Josefo nos cuenta que en aquella época de hambruna, Cleopatra abrió sus propios hórreos para alimentar a la gente. Parece un gesto magnífico para salvar la situación, pero no le quedaba ninguna otra alternativa. Los habitantes se habrían levantado y habrían cogido el grano igualmente, y eso habría sido peor. Lo cierto es que no le quedó otra opción. Mientras, en el escenario mundial, creó vínculos con uno de los nuevos romanos que llegaron al poder, un célebre y famoso general que controlaba una amplia extensión del territorio romano, Marco Antonio. Este general era salvaje, embriagador y maravillosamente atractivo. Era inteligente y popular, especialmente entre los soldados romanos. Parecía un buen candidato. Esta apasionada relación estaba basada en la política, pero al igual que Julio César antes que él, el apoyo de Marco Antonio tendría un precio. Este documento, redactado por un oficial de la corte de Cleopatra, muestra que ella aprobó una valiosa reducción de impuestos para un amigo de Marco Antonio, levantando todas las sanciones mercantiles y permitiendo que se exportara el preciado grano de Egipto. Esta era una época en la que el grano era realmente un bien muy preciado porque escaseaba mucho. Sin embargo, ella le permitió exportar 1000 medidas de este de forma totalmente gratuita. Y está claro que esto fue una decisión personal de Cleopatra.
Hay una palabra escrita en griego, genestio, que significa hay que hacerlo. Así que alguien da estas instrucciones para que esto no se pase por alto. Algo increíblemente emocionante, puesto que se ha descubierto que lo escribió la propia Cleopatra. Esta es la letra de Cleopatra. Es decir, cientos de estos escritos se redactaban diariamente, y que Cleopatra se molestara en firmarlos demostraba que era algo que quería asegurarse de que se hacía bien. Cleopatra trabajaba frenéticamente para mantener a su país alimentado, estable y protegido de invasiones, compartiendo el grano de Egipto de forma sensata entre su gente hambrienta y sus aliados romanos. Debido a la actividad volcánica, su situación se complicaría con el tiempo, llegando a ser imposible para ella. Aunque volvieron las inundaciones del Nilo y se redujo la hambruna en la siguiente década, las decisiones que Cleopatra tomó tras la catástrofe del año 44 a.C. volverían para atormentarla. Ya que Cleopatra cometió un error fatal al escoger a Marco Antonio, creándose un enemigo peligroso. Marco Antonio estaba ya casado con Octavia, la hermana de Octavio. Y Octavio era el poder emergente de Roma en ese momento. Octavio era el sobrino nieto de Julio César y el nombrado heredero. Era rival de Marco Antonio en la posición más alta de Roma y odiaba el romance de Marco Antonio con Cleopatra. Él sabía que estaban ofendiendo a su hermana, y Octavio, sinceramente, no era un hombre con el que enfrentarse. Pero, al mismo tiempo, él sabía que Marco Antonio y Cleopatra juntos suponían un peligro para mantener su propio poder. En el 31 a.C., la situación llegó a su punto más álgido. Octavio derrotó a Cleopatra y a Marco Antonio en una batalla naval épica. Cleopatra se había unido al romano equivocado. Un año más tarde, al verse sin salida, los amantes condenados decidieron quitarse la vida. La muerte de Cleopatra supuso el fin de la civilización egipcia como la conocemos. Y poco a poco, con el paso de las décadas, la civilización egipcia que conocíamos y amábamos murió. El Imperio Romano dominaría Egipto durante 700 años más, y la historia culparía a Cleopatra por la destrucción del brillante imperio egipcio. Pero hoy, gracias al trabajo de Joe Manning y Francis Ludlow, los últimos años de esta turbulenta historia pueden reescribirse. Porque descubrieron que el reinado de Cleopatra no estuvo marcado solo por una de las erupciones volcánicas más grandes de la historia, sino por la herencia de un país ya maldito por una incesante actividad volcánica que duraría 300 años. El historiador Polibio dice que el motivo por el que el imperio de los Ptolomeos duró tanto fue porque tuvieron suerte, pero la realidad es que los Ptolomeos no tuvieron tanta suerte, pues se vieron golpeados por numerosas erupciones volcánicas que perjudicaron al Nilo. Ludlow y Manning sospechan que durante el reinado de Ptolomeo hubo al menos 12 levantamientos a causa de la hambruna y la sequía provocadas por las erupciones volcánicas. Pero lo más sorprendente es que el periodo de dominio romano tras la muerte de Cleopatra fue curiosamente tranquilo. El auge del Imperio Romano fue increíblemente óptimo a pesar de tener este tipo de clima. Estos datos climáticos reescriben la historia de dos sucesos que marcaron nuestro mundo. La caída de Egipto y el auge de Roma, porque estos sucesos históricos fueron más que el resultado de unos gobernantes ambiciosos y unas batallas épicas. Todos fueron marcados por fuerzas desconocidas, nunca vistas hasta hoy. Lo que lo hace tan emocionante es que tenemos otra herramienta de trabajo, y eso amplía la perspectiva y nos abre una ventana de conocimiento de cómo un fenómeno natural podría haber repercutido en el curso de la historia. Gracias a los núcleos de hielo de Groenlandia, a la información detallada de los antiguos egipcios y una intrépida labor de investigación, en el siglo XXI se nos ha permitido recabar información a través de 2 milenios de mitos y desinformación. Así podemos hacernos una idea en un contexto real del motivo de la caída del antiguo Egipto y la desaparición de su última faraona, por culpa de un enorme volcán y una tormenta política que estalló el mismo fatídico año.
Cleopatra fue una persona excepcional que se enfrentaba a problemas extraordinarios. Fue una gran gobernanta, pero ni la mismísima y poderosa Cleopatra podría derrotar a la madre naturaleza. Cleopatra. Los historiadores la han culpado durante miles de años por la destrucción del antiguo Egipto. Una gobernante cegada por su ansia de poder y sus amantes romanos. Se la encasilló en el papel de una fresca que saltaba de cama en cama. Hoy, nuevas investigaciones reescriben la historia de la reina más infame del mundo. Se estaba enfrentando a algo que iba mucho más allá de su propio control. Y revelan un suceso que sacudió la Tierra y cambiaría el planeta. Fue una de las erupciones más grandes de los últimos 2000 años. Se sale de la gráfica. En una época en la que unas extrañas visiones del cielo auguraban los desastres que estaban por llegar, Podrían interpretarse como algún castigo divino. un asesino invisible y desconocido sumió al Egipto de Cleopatra en un profundo caos. Supuso el final de la civilización egipcia como la conocemos. Y la conspiración contra la reina egipcia mientras todo su mundo se quebraba. Ni la mismísima y poderosa Cleopatra podría derrotar a la madre naturaleza. Las reliquias del pasado guardan secretos. Escritos en oro, piedra y sangre. Nosotros podemos desvelarlos. Estos son los secretos de los mayores tesoros de la historia. Tesoros al descubierto. El volcán apocalíptico de Egipto. El antiguo Egipto, una de las civilizaciones más grandes y poderosas que el mundo haya visto. A orillas del poderoso Nilo, los faraones egipcios construyeron monumentos espectaculares, crearon tesoros deslumbrantes y forjaron un imperio que resistió durante milenios a la guerra, a la hambruna y a la enfermedad. Egipto era influyente, impresionante. Era un lugar maravilloso para toda la gente del mundo antiguo. Pero 30 años antes del nacimiento de Cristo, este brillante imperio tuvo un brusco y trágico final. 4000 años de gloriosa historia llegaban a su fin. Desde entonces, la caída de la que fue una vez una gran nación está inextricablemente ligada a la extraordinaria historia de su última faraona, la legendaria y famosa Cleopatra. Se la ha retratado en la literatura, en el cine, en óperas y en obras de teatro como una fresca que simplemente saltaba de cama en cama. Como resultado, los historiadores han culpado a Cleopatra desde hace mucho de ser responsable del declive de Egipto. Hasta hoy. Gracias a una nueva y pionera investigación, se está vinculando la historia antigua con la ciencia del siglo XXI para desvelar una versión totalmente diferente, que expone que el reinado de Cleopatra se acortó no solo por sus propias acciones, sino por una tormenta perfecta de catastróficas consecuencias a nivel global.